Hola, que Dios te bendiga en gran manera. Es un gusto para mí poder estar aquí y compartir una palabra que creo que en el nombre del Señor Jesús será de bendición para tu vida. Y esta palabra se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1, y dice así en el nombre de Jesús: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y dice que Jonás les respondió, versículo 9: soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Voy a dejar la lectura hasta ahí y quiero tocar algunos puntos que me llaman bastante la atención. Dice que cada uno clamaba a su Dios, versículo 5. O sea, ellos tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Quiere decir que no estaban de acuerdo en la oración que estaban haciendo, en el clamor que estaban haciendo, sino que cada uno estaba clamando al Dios que le servía. No sabemos cuántas personas eran, ni cuántos dioses diferentes, ¿verdad? Si había mucha gente diferente clamando a su propio Dios. Pero dice también aquí que ellos buscaron a Jonás, y cuando echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás. El término echar a suertes se usaba en aquella época para escoger a alguien, ya sea para cumplir un propósito de parte de Dios, ya sea para tomar una decisión. Por ejemplo, dice la Biblia que repartieron a suerte la tierra que Dios le dio por heredad al pueblo de Israel. Ese es el término usado para esta palabra: echemos a suerte, ¿verdad? Y dice que cuando la suerte cayó sobre él, le preguntan: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y cuando Jonás le responde: soy hebreo, temo a Jehová de Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dice que aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Aleluya. Inmediatamente Jonás le dice: soy hebreo. Cuando Jonás dice soy hebreo, aleluya, temo a Jehová Dios de los cielos. Dice que estos hombres temieron en gran manera. Y más adelante podemos leer que ellos están, aleluya, buscando la forma cómo van a hacer con Jonás. Porque cuando ya ellos saben que él sirve a Jehová Dios de los ejércitos, ya ellos están tomando con mucho cuidado la decisión que van a tomar con Jonás. Y dice que
ellos clamaron, el versículo 14, dice que ellos clamaron a Jehová, aleluya, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahí ellos ya tomaron la decisión de lanzar a Jonás al mar, porque luego de escuchar a Jonás hablar, ellos se dieron cuenta de que había una situación entre Dios y Jonás en la que ellos no podían involucrarse. Entonces, cuando Jonás le dijo, tiradme al mar, ellos no lo tiraron inmediatamente al mar, porque ellos estaban, aleluya, atemorizados. Dice que ellos trabajaron para hacer la nave volver a tierra, pero no pudieron, porque el mar estaba embravecido en gran manera. Ahí cuando ellos vieron que la nave no había forma de volver a tierra, fue cuando ellos clamaron a Jehová para desliarse de la culpa, porque ya ellos sabían que tenían que lanzar a Jonás al mar. Y lo que quiero es enfocarme de manera ya directa en cómo puede una persona estar en el lugar correcto con las intenciones equivocadas. Porque Jonás debió ir a Nínive. Está perfecto, él estaba huyendo de la presencia de Dios y él estaba buscando cómo librarse de cumplir con ese cometido que Dios le dio. Pero cuando él llega a Nínive, él no quería realmente predicarle a esta gente. Él fue a una gran comisión. Él fue mandado por Dios a llevar un mensaje que era para arrepentimiento de esta ciudad, para que Nínive se arrepintiera, porque había llegado a la presencia de Dios todo el pecado de esta ciudad. Es importante destacar que Nínive se encontraba en una zona marítima, donde estaba el puerto. Y este detalle es lo que hace que podamos entender por qué había tanto pecado en esta ciudad, por qué ellos se habían corrompido después de haber sido un pueblo que temía a Dios. Dice que vino una mezcla de razas, una mezcla de extranjeros, y ellos se contaminaron, se dejaron contaminar con la cultura de otras naciones. Y al corromperse tanto, llegó un momento que ya Dios no sabía cómo hacer con esta gente de tanto pecado. Y Dios le mandó un juicio que en 40 días Dios iba a destruir a Nínive. Ese era el mensaje que Jonás tenía que llevar. Y dice que comenzó a predicar, a entrar por la ciudad y predicaba diciéndole esto. Pero lo que Jonás no sabía era que cuando él pregonara este juicio, el rey de esta ciudad iba a rasgar sus vestiduras y iba a proclamar ayuno a todos, a hombre, mujer, niño, al ganado, a los bueyes, ovejas, que nadie gustara cosa alguna. Y ahí es donde está el centro del mensaje, del por qué yo le puse este título. Estar en el lugar correcto con las intenciones equivocadas. Porque Jonás estaba ahí, pero las intenciones de él no eran que este pueblo se arrepintiera. Porque cuando leemos en el capítulo 4, ya después que él pregona que juicio y que esta gente se vuelve a Dios y hace, aleluya, clamor para que Dios los perdone,
diciendo que quién sabe si Dios se arrepiente de esto que había decretado para ellos, del ardor de su ira, y no pereceremos. Cuando este pueblo empieza a tomar esta decisión, dice que vio Dios lo que ellos hicieron y que ellos se convirtieron del mal camino. Y entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto de que Dios le diera una oportunidad a Nínive hizo que Jonás se enojara. Dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Aleluya. Jonás estaba en el lugar que Dios le había dicho, pero sus intenciones no eran las correctas. Pero mira cómo es tan fuerte esta palabra que Jonás dice, sin pensar lo que estaba diciendo. Aleluya. Que Jehová es tardo para la ira, sin pensar que luego él iba a necesitar esa misericordia de parte de Dios. Porque cuando Dios vio la actitud de Jonás, que él inclusive se dolió porque se sentó debajo de una calabacera y la calabacera Dios la secó. Dice que Dios envió un gusano y cuando Jonás vio que esa calabacera se secó, se molestó en gran manera, porque al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano y dice que el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y ahí entonces Dios le dice a Jonás: ¿te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y entonces Dios le dice: tuviste tu lástima de la calabacera en la que no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche se secó, pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Aleluya. Cuán grande es el Señor. Cuando nosotros escuchamos estas historias, nos damos cuenta de que a Dios le duele en gran manera las almas, de que la intención de Dios es que todo el mundo pueda venir al arrepentimiento, reconocer sus errores, volverse de sus malos caminos y andar por la senda recta. Es muy probable que Jonás estuviera cansado de escuchar de los continuos pecados de este pueblo, y es posible también que ya habían ido otros profetas donde ellos a decirle que se arrepientan de sus malos caminos, pero ahí hubo un cambio de generación que no había sido predicado, porque Dios es muy explícito cuando dice que hay personas que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Quiere decir que había personas que no tenían entendimiento. Y entonces vemos que en el caso de Jonás, al parecer, su corazón estaba quizás dañado por el tanto pecado que esta ciudad había cometido, estos habitantes que vivían aquí. Quizás Jonás estaba triste, dolido por el tanto pecado. Y es como cuando ya una persona ha fallado tanto, 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 que ya nadie confía en él y nadie cree en él. Así estaba Jonás viendo esta gran ciudad. ¿Para qué voy a ir allá? ¿Para qué voy a ir a predicarle si esta gente no tiene remedio?
Pero ahí podemos ver cómo Dios siempre apuesta a nosotros. Dios siempre apuesta a ti. Dios siempre está apostando a que enderecemos nuestros caminos, a que nos, aleluya, sometamos a Él, a que obedezcamos su palabra, sus mandamientos. Aleluya. Y es importante que nos detengamos en nuestro camino y podamos ver en qué momento estamos comportándonos como Jonás. En qué momento Dios nos ha dado una encomienda. Quizás nos ha mandado a predicar a un hospital, quizás nos mandó a predicar a la cárcel, quizás nos mandó a predicarle a una prostituta, quizás nos dijo, ve y dale una palabra a ese hombre, a esa mujer, sin importar su condición, si es ladrón, si es un asesino, si es una persona que está perdida en la droga, en el alcohol. Y a lo mejor nosotros, quizás por miedo o quizás simplemente porque echamos en poco esa vida, simplemente nos mantenemos al margen. Y quiero decirte que no hay forma de escapar de la presencia de Dios. No hay forma de escapar. Los propósitos de Dios se van a cumplir aún yo me niegue. Porque los propósitos de Dios son en Él sí y en Él amén. Y cuando nosotros hacemos lo que hizo Jonás, lo único que estamos es retrasando el plan de Dios. Lo único que estamos es retrasando el propósito de Dios. Y no hay forma de huir. El salmista David dijo en su Salmo 139, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aleluya. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Esto fue lo que le pasó a Jonás. Cuando lo lanzaron al mar, quizás él dijo, ya lánceme al mar y ya, ahí se terminará todo esto. Ahí moriré y ya se acabará mi agonía, se acabará toda esta angustia, se acabará todo esto. No pudo huir de la presencia de Dios. Allí en lo profundo del mar envió Dios ese pez que tomó a Jonás, lo tragó y allí tuvo él que clamar para que Dios tuviera misericordia. Y entonces Dios llevó a este pez a que dejara a Jonás allá en la tierra de Nínive. Así es que no podemos detener el plan de Dios. Simplemente nuestro trabajo es obedecer. Si tenemos duda, orar para que Dios nos convenza. Si tenemos miedo, orar para que Dios aumente nuestra capacidad y Dios nos fortalezca. Si sentimos que no estamos preparados, orar porque dice la Biblia que el que esté falta de su sabiduría, que la pida a Dios, el cual dará de manera abundante. Así es que no podemos escapar. ¿Cuántas veces Dios nos llama? ¿Cuántas veces Dios, aleluya, nos motiva para que, aleluya, nos convirtamos de nuestros malos caminos? ¿Cuántas veces Dios nos llama para hacer algo y nosotros muchas veces no obedecemos hasta que entonces viene un proceso que nos empuja a hacer aquello que Dios dijo? Te motivo en este momento que no dejes pasar el tiempo, que no dejes pasar, aleluya, la oportunidad de obedecer a Dios, de hacer aquello para lo cual Él nos llamó, para lo cual Él te llamó, porque al final nos pasará después como a Jonás, que desperdició tiempo, desperdició energía y tuvo de todas maneras que acudir al llamado de Dios. A mucha gente Dios la llama. Quiero salvarte de la muerte, quiero librarte de un accidente, quiero librarte del peligro. Ven que corres peligro en el mundo, ven a mis pies que tú estás en peligro.
y la persona huye. Muchas veces no es porque quiere, sino por el temor a cómo voy a cambiar, qué voy a hacer, cómo puedo dejar esto que he hecho por tantos años. Y esas cosas nos intimidan y nos paralizan. Pero Dios tiene en sus manos todas las herramientas que necesitas. Simplemente tienes que obedecer y todo lo demás lo hará Dios. Así es que Dios bendiga tu vida en gran manera. El Señor esté contigo para levantarte, para caminar contigo, para esforzarte y que puedas, aleluya, obedecer al mandato de Dios para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.